Estuve 3 meses en coma y Jesús vino a mí en un sueño que cambió todo para siempre. Así comienza el testimonio de María González, una mujer de 80 años que pasó por una experiencia que transformaría no solo su vida, sino la forma en que millones de personas comprenden la oración. Durante 90 días permaneció entre la vida y la muerte en una cama de hospital en Guadalajara, México, mientras su familia oraba sin cesar pidiendo un milagro que parecía nunca llegar. Pero en ese estado de inconsciencia, algo extraordinario sucedió. Jesús se le apareció en un sueño revelador. Lo que María experimentó en ese encuentro divino cambiaría para siempre la manera en que entendemos por qué el 96% de las oraciones no son escuchadas por Dios. Y si te quedas hasta el final de este video, descubrirás los secretos que Jesús le reveló, secretos que han transformado la vida de miles de personas que estaban desesperadas, sin respuestas, clamando al cielo sin ser escuchados. Antes de continuar, quiero invitarte a ser parte de esta familia de fe. Suscríbete a este canal porque aquí compartimos testimonios reales de transformación espiritual, enseñanzas profundas que cambian vidas y secretos bíblicos que te conectarán con el poder de Dios. No estás solo en esta búsqueda. Somos una comunidad de transformación que cree en los milagros, en la prosperidad divina y en el poder de la oración cuando se hace correctamente. Regresemos al testimonio de María. Ella recuerda cada detalle de ese encuentro como si hubiera sucedido ayer. En su sueño, se encontraba en un lugar de luz intensa pero no cegadora, una luz que transmitía paz y amor absolutos. Frente a ella apareció Jesús, con una mirada llena de compasión pero también de firmeza. No necesitó presentarse, María supo inmediatamente quién era. Las primeras palabras que Jesús le dijo fueron devastadoras y reveladoras al mismo tiempo. Hija mía, durante años has orado, pero tus oraciones no han llegado a mí. María sintió en ese momento una mezcla de confusión y dolor profundo. Ella había sido una mujer religiosa toda su vida, asistía a misa, rezaba el rosario diariamente, encendía velas a los santos. ¿Cómo era posible que sus oraciones no fueran escuchadas? Jesús continuó explicándole con ternura pero con verdad absoluta. La mayoría de las personas ora como tú lo hacías, con palabras vacías, sin fe verdadera, con corazones divididos y motivaciones egoístas. Le mostró entonces una visión devastadora, miles, millones de personas orando en todo el mundo, pero sus oraciones rebotando contra un cielo cerrado, sin alcanzar el trono de Dios. Solo un pequeño porcentaje, apenas el 4%, atravesaba ese velo y llegaba directamente al Padre. María quedó destrozada al ver esa realidad. Pensó en todos los años desperdiciados, en todas las peticiones no contestadas, en todas las noches llorando sin respuesta. Pero Jesús no la dejó en esa desesperación. Le dijo, he venido a revelarte los secretos de la oración poderosa, aquella que mueve montañas, abre cielos, transforma destinos y atrae la bendición de Dios sobre tu vida y la de tu familia. Durante lo que pareció horas en ese encuentro sobrenatural, Jesús le enseñó 5 obstáculos principales que impiden que las oraciones sean escuchadas. Le explicó con detalle cada uno de ellos, mostrándole ejemplos de su propia vida donde había caído en esos errores sin darse cuenta. Le reveló las condiciones específicas que Dios requiere para escuchar una oración. Y lo más importante, le enseñó cómo orar de manera que cada palabra, cada súplica, cada petición llegara directamente al corazón del Padre. Cuando María despertó del coma 3 días después de ese sueño, lo primero que hizo fue llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud y revelación. Había recibido un regalo invaluable, el conocimiento de por qué sus oraciones no habían sido contestadas durante décadas y la llave para abrir las puertas del cielo. Los médicos llamaron a su recuperación un milagro inexplicable. Pero María sabía la verdad, Dios la había traído de vuelta para compartir este mensaje con el mundo. Napoleón Hill, el autor del libro Piense y hágase rico, escribió una verdad poderosa que se conecta directamente con lo que María experimentó. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. Pero Hill no hablaba solo de riquezas materiales, sino de riqueza espiritual, de la conexión divina que viene cuando comprendemos los principios correctos. Él enseñó que existe una inteligencia infinita que responde a la fe genuina, no a las palabras vacías ni a las peticiones superficiales. La Biblia confirma esta verdad en Santiago 4:3 cuando dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Jesús mismo advirtió en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Estas escrituras revelan que existe una forma correcta y una forma incorrecta de orar. Y tristemente, la mayoría de las personas ha estado orando incorrectamente toda su vida sin saberlo.
¿Cuántas veces has orado con desesperación pidiendo ayuda financiera, sanación para un ser querido, restauración familiar o paz interior, y has sentido que tus palabras se pierden en el vacío? ¿Cuántas noches has llorado preguntándote por qué Dios no te escucha, por qué pareces sordo a tu clamor? Si este es tu caso, no estás solo. Millones de personas enfrentan esta misma frustración espiritual diariamente. Pero hoy eso cambia. En este video descubrirás exactamente qué reveló Jesús a María en ese sueño transformador. Aprenderás los 5 obstáculos que están bloqueando tus oraciones en este momento. Conocerás las condiciones específicas que Dios requiere para escuchar tus peticiones. Y más importante aún, recibirás las herramientas prácticas, las oraciones poderosas y los salmos específicos que abrirán los cielos sobre tu vida. María González hoy tiene 80 años y un testimonio imparable. Desde que despertó de ese coma hace 7 años, su vida se ha transformado completamente. Las deudas que la ahogaban fueron saldadas sobrenaturalmente. Su hijo que estaba alejado regresó al hogar. Su salud que estaba destrozada fue restaurada de forma milagrosa. Y todo cambió cuando comenzó a aplicar exactamente lo que Jesús le reveló en ese sueño. Este no es un mensaje religioso vacío ni una teoría espiritual sin fundamento. Es una revelación directa del cielo respaldada por la palabra de Dios y confirmada por los principios de fe que grandes maestros como Napoleón Hill enseñaron desde otra perspectiva. Es el secreto que ha estado oculto para el 96% de las personas que oran, pero que hoy será revelado completamente para ti. Prepara tu corazón porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu vida de oración para siempre. Jesús está esperando escucharte, pero primero debes aprender a orar de la manera correcta. La historia de María no es única. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay millones de personas en México, en América Latina y en todo el mundo que están experimentando exactamente lo mismo. Personas que oran con desesperación pero sienten que sus palabras no llegan a ningún lado. Personas que claman al cielo pidiendo ayuda financiera, sanación, restauración familiar, paz interior, y reciben solo silencio como respuesta. Déjame compartirte algunos testimonios que llegaron a este canal en las últimas semanas. Rosa de Monterrey escribió: llevo 3 años orando para que mi esposo encuentre trabajo, pero cada puerta se cierra. Ya no sé qué más hacer. Siento que Dios no me escucha. Carlos de Ciudad de México compartió: tengo deudas que me ahogan, oro todos los días pidiendo un milagro financiero, pero mi situación solo empeora. ¿Por qué Dios no responde? Y Guadalupe de Guadalajara confesó entre lágrimas: mi hija está enferma, los doctores no encuentran solución, oro día y noche pero no veo ningún cambio. Me siento abandonada por Dios. ¿Te identificas con alguno de estos testimonios? ¿Has sentido esa frustración profunda de orar sin ver resultados? ¿Has experimentado esa sensación de que tus palabras rebotan contra el techo y nunca llegan al cielo? Si tu respuesta es sí, necesitas entender algo fundamental: no estás solo y no es culpa de Dios. El problema no es que Dios no quiere escucharte, el problema es que existe una forma correcta de orar que la mayoría de las personas desconoce. Las estadísticas espirituales son devastadoras. Según investigaciones basadas en testimonios y enseñanzas bíblicas, aproximadamente el 96% de las oraciones que se elevan al cielo diariamente no cumplen con las condiciones que Dios estableció para ser escuchadas. Esto no significa que Dios sea sordo o indiferente, significa que existe un protocolo divino, un conjunto de condiciones específicas que deben cumplirse para que una oración atraviese el velo espiritual y llegue directamente al trono de la gracia. Imagina por un momento que tienes el número telefónico directo del presidente de tu país. Tienes la posibilidad de llamarlo en cualquier momento para pedirle ayuda. Pero hay reglas específicas para que esa llamada sea atendida. Si llamas con irrespeto, si tus intenciones son egoístas, si no sigues el protocolo establecido, tu llamada será ignorada aunque el número sea correcto. Así funciona la oración. Dios nos dio acceso directo a Él, pero estableció condiciones claras que debemos cumplir. Napoleón Hill entendió este principio desde una perspectiva diferente pero complementaria. En su libro Piense y hágase rico, Hill explicó que existe una inteligencia infinita que responde a ciertas frecuencias mentales y espirituales. Él escribió: cuando tu deseo por dinero o cualquier otra cosa es tan fuerte que te obsesiona, entonces no tienes dificultad en convencerte de que lo adquirirás. Pero Hill aclaró que no se trata solo de desear, se trata de tener fe genuina respaldada por acción. Las oraciones sin fe verdadera son como semillas lanzadas sobre cemento, nunca germinarán. La Biblia es absolutamente clara respecto a por qué muchas oraciones no son contestadas. En Santiago 4:3 encontramos una verdad que muchos ignoran: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Este versículo revela que Dios examina las motivaciones detrás de cada oración.
No basta con pedir, hay que pedir con las intenciones correctas. Cuando oramos solo pensando en nuestro beneficio personal, cuando nuestras peticiones están centradas en el egoísmo, esas oraciones quedan bloqueadas. Otro versículo fundamental es Salmo 66 horas y 18 minutos que declara: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esta escritura revela que el pecado no confesado actúa como un muro que separa nuestras oraciones de los oídos de Dios. No podemos vivir en desobediencia consciente durante la semana y pretender que Dios nos escuche el domingo. La coherencia espiritual es fundamental. Jesús mismo advirtió sobre las oraciones vacías en Mateo 6:7 cuando dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esta enseñanza destruye la idea de que orar mucho garantiza ser escuchado. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la calidad del corazón. Puedes rezar el rosario 1000 veces al día, pero si tu corazón está lejos de Dios, tus oraciones son solo ruido. María González aprendió esta verdad de la forma más dolorosa posible. Durante décadas ella cumplió con rituales religiosos, asistió fielmente a la iglesia, encendió velas, pagó misas, pero su vida no cambiaba. Sus problemas financieros persistían, su familia seguía desunida, su salud se deterioraba. Ella oraba mecánicamente, repitiendo palabras que había memorizado, pero sin una conexión genuina con Dios. Sus oraciones eran parte del 96% que no llegaban al cielo. Cuando Jesús le mostró en el sueño esa visión de millones de oraciones rebotando contra un cielo cerrado, María vio su propia historia reflejada. Vio años de palabras vacías, de rituales sin sentido, de religiosidad sin relación. Y en ese momento comprendió que el problema nunca había sido Dios ignorándola, el problema era ella orando incorrectamente. Dios siempre estuvo ahí, esperando escucharla, pero ella nunca aprendió el lenguaje correcto para comunicarse con él. Piensa en tu propia vida de oración. ¿Cuántas veces has orado por costumbre sin poner tu corazón? ¿Cuántas veces has repetido palabras memorizadas sin sentir realmente lo que dices? ¿Cuántas veces has pedido algo mientras en tu corazón dudas que Dios te lo dará? Si estás siendo honesto contigo mismo, probablemente reconozcas que muchas de tus oraciones han caído en estas categorías. Pero no te desanimes. El hecho de que estés aquí escuchando este mensaje no es casualidad, es una cita divina. Dios te está mostrando estas verdades porque quiere que tu vida de oración se transforme. Él quiere que pertenezcas al 4% de personas cuyas oraciones atraviesan el velo y llegan directamente a su presencia. Él quiere responderte, bendecirte, prosperarte, sanarte, pero primero necesitas aprender las condiciones que Él estableció. Napoleón Hill enseñó algo que se conecta perfectamente con esto. Él dijo que la fe sin acción es inútil, que el deseo sin plan es solo un sueño. De la misma manera, la oración sin las condiciones correctas es solo palabras lanzadas al aire. Hill comprendió que existe un orden universal, leyes espirituales que gobiernan cómo funcionan las cosas. Y cuando trabajamos en armonía con esas leyes, los resultados son inevitables. La primera ley espiritual de la oración que Jesús reveló a María es esta: Dios solo escucha a quienes vienen a Él con fe genuina. No fe fingida, no fe superficial, sino fe que cree absolutamente que Dios puede y quiere responder. Hebreos 11:6 confirma esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo establece dos condiciones: creer que Dios existe y creer que Él recompensa a quienes lo buscan. ¿Cuántas personas oran sin realmente creer que Dios responderá? Oran por costumbre, por tradición, por obligación, pero en el fondo de su corazón dudan. Y esa duda es como veneno para la oración. Santiago 1:6-7 advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Palabras duras pero necesarias. Teresa de Puebla experimentó esto en carne propia. Durante 5 años oró pidiendo que sus deudas fueran canceladas. Cada noche de rodillas en su cuarto pedía el milagro financiero. Pero en su corazón ella ya había decidido que era imposible, que nunca saldría de esa situación, que Dios probablemente no le escuchaba porque había cometido muchos errores en su vida. Sus oraciones estaban llenas de palabras correctas, pero vacías de fe genuina. Por eso nada cambiaba. Todo cambió cuando Teresa aprendió los principios que Jesús reveló a María. Ella comenzó a orar diferente, con fe verdadera, creyendo genuinamente que Dios escuchaba y respondería. Dejó de orar por obligación y empezó a orar con convicción. Y en menos de 3 meses recibió oportunidades laborales inesperadas que le permitieron saldar todas sus deudas.
El cambio no fue en sus circunstancias primero, fue en su forma de orar. Esta es la crisis que nos conecta a todos. Hemos estado orando mal durante años sin saberlo. Hemos repetido palabras vacías esperando resultados extraordinarios. Hemos venido ante Dios con corazones divididos, motivaciones egoístas y fe superficial. Y por eso nuestras oraciones pertenecen al 96% que no son escuchadas. Pero hoy eso termina. Porque en los próximos capítulos descubrirás exactamente los 5 obstáculos que están bloqueando tus oraciones y cómo eliminarlos completamente. Jesús no vino a María solo para mostrarle el problema, vino para darle la solución completa. Y esa misma solución está disponible para ti ahora mismo. Prepárate porque lo que viene transformará tu vida de oración para siempre. En ese sueño revelador, después de mostrarle a María la devastadora realidad de millones de oraciones ignoradas, Jesús comenzó a revelarle el primer obstáculo que bloquea las oraciones. Con una voz llena de amor pero también de firmeza, le dijo: el primer error que cometen mis hijos es venir ante el Padre sin fe verdadera. María sintió esas palabras como un golpe directo a su corazón porque durante décadas ella había sido exactamente esa persona. Oraba por costumbre, por tradición, pero en el fondo de su alma nunca creyó realmente que Dios le respondería. Jesús le explicó que existe una diferencia abismal entre tener fe religiosa y tener fe genuina. La fe religiosa es aquella que se basa en rituales, en tradiciones, en cumplir con obligaciones espirituales. Es la fe que te lleva a la iglesia todos los domingos, pero que desaparece el lunes cuando enfrentas los problemas reales de la vida. Es la fe que reza oraciones memorizadas, pero que nunca espera realmente que algo cambie. Y Dios no responde a ese tipo de fe vacía. La fe genuina, en cambio, es aquella que cree absolutamente en el poder de Dios para transformar cualquier situación. Es la fe que no solo dice con la boca, sino que cree con el corazón. Es la fe que viene ante Dios con la certeza total de que Él puede hacer lo imposible. Y esta es la única fe que Dios honra, la única que atraviesa el velo espiritual y llega a su trono. Hebreos 11:6 establece esta verdad de manera contundente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo no está sugiriendo que la fe es importante, está declarando que la fe es absolutamente indispensable. Sin fe genuina, tus oraciones son solo palabras lanzadas al aire. Con fe genuina, tus oraciones se convierten en llaves que abren las puertas del cielo. Napoleón Hill comprendió este principio desde una perspectiva que complementa perfectamente la enseñanza bíblica. En su obra maestra Piense y hágase rico, Hill dedicó un capítulo completo a la fe y escribió algo revolucionario. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. Pero Hill no hablaba solo de dinero, hablaba de riqueza en todas las áreas de la vida, espiritual, emocional, relacional, física. Él entendió que la fe es la frecuencia vibratoria que conecta con la inteligencia infinita del universo, con Dios mismo. Hill enseñó que la fe no es algo pasivo que simplemente tienes o no tienes. La fe es algo que se desarrolla, se cultiva, se fortalece a través de la repetición de afirmaciones positivas y la visualización de resultados. Él escribió: la fe es un estado mental que puede ser inducido mediante autosugestión. Esto significa que puedes entrenar tu mente para creer, puedes alimentar tu fe hasta que se convierta en una convicción inquebrantable. Pero ¿cómo se conecta esto con la oración? De manera poderosa. Cuando oras con fe genuina, no estás simplemente pidiendo algo esperando que tal vez suceda. Estás declarando con absoluta certeza que Dios ya escuchó, ya respondió, y el milagro está en camino. Estás activando las leyes espirituales que gobiernan el universo. Estás sintonizando tu frecuencia espiritual con la frecuencia divina. Marcos 11:24 confirma este principio de manera extraordinaria. Jesús declaró: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Observa la secuencia. Primero pides, luego crees que ya lo recibiste incluso antes de verlo manifestado, y entonces vendrá. Esta es fe en acción, no fe pasiva. Es creer tan poderosamente que actúas como si ya tuvieras lo que pediste. Pero aquí viene la parte difícil que la mayoría de las personas no comprende. Santiago 1:6-7 advierte con dureza: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Palabras contundentes que no dejan espacio para medias tintas. O tienes fe genuina o no la tienes, no hay punto medio. La duda es el veneno mortal que mata las oraciones. Puedes hacer la oración más elocuente, puedes usar las palabras más hermosas, puedes arrodillarte durante horas, pero si en tu corazón existe duda, tu oración está muerta antes de salir de tu boca.
Dios no responde a las palabras, responde a la fe. Y la duda y la fe no pueden coexistir. María experimentó esta verdad en carne propia durante décadas. Ella oraba pidiendo sanación para su cuerpo que estaba deteriorándose, pero cada vez que oraba, inmediatamente después pensaba, pero de todos modos esto nunca funcionará. Pedía prosperidad financiera, pero en su mente repetía constantemente, siempre he sido pobre, siempre lo seré. Clamaba por restauración familiar, pero susurraba en su corazón, mi familia nunca cambiará. Y por eso, a pesar de años de oraciones, nada cambiaba. Cuando Jesús le reveló esto en el sueño, María lloró amargamente. Comprendió que había desperdiciado décadas orando sin fe verdadera. Había pronunciado millones de palabras religiosas, pero ninguna había estado respaldada por convicción genuina. Sus oraciones habían sido como cheques firmados sin fondos en la cuenta, completamente inútiles. Pero Jesús no la dejó en esa devastación. Le enseñó exactamente cómo desarrollar fe genuina. Le mostró que la fe verdadera comienza con conocer profundamente la palabra de Dios. Romanos 10:17 declara, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Esto significa que no puedes tener fe genuina si no conoces las promesas de Dios. La fe se alimenta de la palabra. Jesús le explicó que cada promesa en la Biblia es una semilla de fe esperando germinar en tu corazón. Cuando lees que Dios promete en Filipenses 4:19 que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, esa no es solo una frase bonita. Es una garantía divina que debe transformarse en convicción absoluta dentro de ti. Cuando memorizas esa promesa, la repites constantemente, la meditas día y noche, algo sucede en tu espíritu. La fe comienza a crecer. Napoleón Hill enseñó exactamente este mismo principio usando terminología diferente. Él llamó a esto autosugestión y repetición de afirmaciones. Hill descubrió que cuando repites una declaración positiva con emoción intensa y convicción, tu mente subconsciente eventualmente la acepta como verdad absoluta. Y cuando tu subconsciente cree algo completamente, ese algo se manifiesta en tu realidad. Esto no es magia, es ley espiritual. Entonces la fórmula para desarrollar fe genuina es esta. Primero, conoce las promesas de Dios estudiando profundamente la Biblia. Segundo, escoge las promesas específicas que se relacionan con tu necesidad. Tercero, repítelas constantemente en voz alta con emoción y convicción. Cuarto, visualiza el cumplimiento de esa promesa como si ya hubiera sucedido. Quinto, agradece a Dios anticipadamente por la respuesta que viene. Y sexto, actúa como si ya tuvieras lo que pediste. Déjame darte un ejemplo práctico que cambió la vida de Roberto de Monterrey. Roberto estaba al borde de la bancarrota, debía 3 meses de renta, sus hijos no tenían que comer, y la desesperación lo consumía. Durante meses oró pidiendo ayuda, pero nada cambiaba porque oraba sin fe genuina. Luego aprendió estos principios. Comenzó a estudiar cada promesa bíblica sobre provisión divina. Memorizó Filipenses 4:19, Salmo 23, Mateo 6:33, y las repitió cientos de veces al día con pasión. Pero no solo las repitió mecánicamente. Roberto las declaraba con emoción intensa, visualizando cómo Dios abría puertas sobrenaturales de provisión. Cada mañana antes de levantarse de la cama, cerraba sus ojos y se veía a sí mismo con trabajo estable, con dinero para pagar todas sus deudas, con su familia bendecida. Y cada noche antes de dormir, agradecía a Dios como si el milagro ya hubiera sucedido. En menos de 2 semanas, Roberto recibió una oferta laboral completamente inesperada que transformó su situación financiera radicalmente. ¿Qué cambió en esos 15 días? Sus circunstancias externas inicialmente no cambiaron, seguía sin dinero, seguía con deudas. Lo que cambió fue su fe. Pasó de tener fe religiosa muerta a tener fe genuina viva. Y cuando su fe cambió, el cielo respondió. Porque Dios siempre ha estado listo para bendecir, solo estaba esperando que Roberto aprendiera a orar con fe verdadera. Esta es la primera gran revelación que Jesús le dio a María en ese sueño. El 96% de las oraciones no son contestadas porque carecen de fe genuina. Son oraciones llenas de palabras bonitas pero vacías de convicción real. Son peticiones pronunciadas con la boca pero negadas con el corazón. Y Dios no puede responder lo que no se cree realmente. Pero tú puedes ser diferente. Desde hoy mismo puedes comenzar a desarrollar fe genuina. Toma la palabra de Dios, busca las promesas relacionadas con tu necesidad, memorízalas, repítelas con pasión, visualiza su cumplimiento, agradece anticipadamente y actúa en fe. Y cuando hagas esto consistentemente, algo extraordinario sucederá en tu espíritu. La fe comenzará a crecer hasta convertirse en certeza absoluta. Y esa certeza abrirá los cielos sobre tu vida.
Después de revelarle a María el primer obstáculo, Jesús continuó mostrándole algo aún más devastador. Con mirada penetrante pero llena de compasión, le dijo: el segundo error que bloquea las oraciones de mis hijos es el pecado no confesado que habita en sus corazones. María sintió como si una luz divina iluminara cada rincón oscuro de su alma, revelando cosas que había intentado esconder incluso de sí misma. Jesús le explicó que el pecado actúa como un muro impenetrable que separa al hombre de Dios, bloqueando completamente el acceso al trono divino. La Biblia es absolutamente contundente respecto a esta verdad. Isaías 59:2 declara sin ambigüedades: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo revela que Dios literalmente oculta su rostro, cierra sus oídos y se aleja de aquellos que viven en pecado consciente sin arrepentimiento. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es santo y no puede tener comunión con la iniquidad. El rey David, quien conocía profundamente el peso del pecado después de su terrible error con Betsabé, escribió en Salmo 66 horas y 18 minutos una verdad que cambió su vida: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. David comprendió que mientras él protegiera su pecado, mientras lo justificara, mientras se negara a confesarlo, todas sus oraciones rebotarían contra un cielo cerrado. No importaba cuánto orara, cuántas lágrimas derramara, cuántos sacrificios ofreciera, nada funcionaría mientras el pecado permaneciera sin confesar. Jesús le mostró a María diferentes categorías de pecados que bloquean las oraciones. El primer tipo es el pecado de falta de perdón. Cuando guardamos resentimiento, amargura, odio o deseo de venganza contra alguien que nos hirió, estamos cerrando completamente nuestro acceso a Dios. Marcos 11:25-26 es devastador en este punto: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El segundo tipo de pecado que bloquea las oraciones es la desobediencia consciente a la palabra de Dios. 1 Juan 3:22 establece: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este versículo revela que existe una conexión directa entre obediencia y oraciones contestadas. No podemos vivir violando conscientemente los mandamientos de Dios durante la semana y pretender que Él nos escuche cuando oramos el domingo. El tercer tipo es el pecado de idolatría, que en nuestros tiempos modernos se manifiesta de formas sutiles. Un ídolo no es solo una estatua, es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en tu corazón: dinero, relaciones, trabajo, placeres, incluso ministerios. Ezequiel 14:3 dice: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Dios se niega a responder a quienes tienen ídolos en sus corazones mientras pretenden buscarlo. María recordó entonces décadas de pecados ocultos que nunca había confesado genuinamente. Rencores que guardaba contra familiares que la habían lastimado, mentiras que había dicho para proteger su imagen, envidia hacia personas más prosperadas, quejas constantes contra Dios por su situación. Ella creía que porque asistía a la iglesia y cumplía rituales religiosos, esos pecados no importaban tanto. Pero Jesús le mostró que cada uno de esos pecados no confesados era como un ladrillo en el muro que separaba sus oraciones de los oídos de Dios. Napoleón Hill, aunque no era teólogo, comprendió este principio desde una perspectiva universal. Él enseñó que la mente subconsciente no puede funcionar correctamente cuando existe conflicto interno, cuando hay incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hill escribió que la paz mental y la limpieza de conciencia son requisitos fundamentales para conectar con la inteligencia infinita. Una mente atormentada por culpa, vergüenza o conflictos no resueltos no puede sintonizar con la frecuencia divina. La solución que Jesús le reveló a María es simple pero profunda: arrepentimiento genuino y confesión total. 1 Juan 1:9 ofrece una promesa extraordinaria: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta no es una confesión superficial de labios, es un arrepentimiento profundo del corazón que incluye cambio de dirección. Confesar significa estar de acuerdo con Dios en que lo que hiciste fue pecado, sentir dolor genuino por haberlo ofendido, y tomar la decisión firme de no repetirlo. Jesús continuó revelándole a María el cuarto obstáculo que bloquea las oraciones de millones. Muchos vienen ante mí pidiendo bendiciones, pero sus vidas están llenas de desobediencia consciente. Esta revelación golpeó profundamente a María porque ella reconoció años de pedir milagros mientras ignoraba los mandamientos básicos de Dios. 1 Juan 3:22 establece una verdad poderosa:
y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este versículo revela que existe una conexión directa e innegable entre obediencia y oraciones contestadas. No puedes vivir en desobediencia durante 6 días y esperar que Dios te escuche el domingo. Proverbios 28:9 es devastadoramente claro. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Palabras duras que revelan cómo Dios ve las oraciones de quienes rechazan su palabra. Si ignoras lo que Dios te dice en su palabra, Él ignorará lo que tú le dices en oración. Juan 15:7 ofrece una promesa extraordinaria. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. La clave está en permanecer en Cristo, lo cual implica obediencia continua a sus enseñanzas. Cuando vives en obediencia, tus oraciones tienen garantía divina de respuesta. Napoleón Hill entendió este principio universal. La acción consistente es el requisito de la fe verdadera. Escribió que la fe sin obras es fe muerta, que el deseo sin acción correspondiente es solo fantasía. De igual manera, la oración sin obediencia es solo ruido religioso. Santiago 2:24 confirma esto. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Dios no responde a palabras bonitas, responde a corazones obedientes que demuestran su fe con acciones. Mateo 7:21 es una advertencia severa. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Puedes llamar a Dios toda tu vida, pero si no obedeces su voluntad, tus palabras son vacías. La obediencia no es opcional para quien quiere ver sus oraciones respondidas. Es el lenguaje del amor genuino hacia Dios. Juan 14:15 lo dice claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando obedeces, demuestras que tu amor por Dios es real, no fingido. Jesús le mostró a María ejemplos específicos de desobediencia que bloquean oraciones. Personas que piden prosperidad pero no diezman ni ofrendan como Dios ordena. Creyentes que piden sanación pero maltratan sus cuerpos con vicios. Familias que piden restauración pero se niegan a perdonar. La solución es simple pero profunda: compromiso radical con la obediencia. Esto comienza leyendo la palabra diariamente para conocer qué espera Dios de ti. Luego actuar inmediatamente en lo que Él revela. La obediencia parcial es desobediencia disfrazada. El último obstáculo que Jesús reveló a María fue el más sutil pero devastador. Mis hijos vienen ante mí con palabras frías, sin pasión verdadera, sin fuego en sus corazones. Esta revelación hizo que María comprendiera por qué décadas de oraciones rutinarias nunca produjeron resultados. Apocalipsis 3:16 contiene una advertencia aterradora. Así, porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios prefiere que seas frío antes que tibio. La tibieza espiritual produce náuseas divinas. Las oraciones sin pasión ofenden al Dios que dio todo por nosotros. Jeremías 29:13 establece la condición para encontrar a Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No con parte de tu corazón, no con tibieza religiosa, sino con todo tu ser. La pasión desesperada es el lenguaje que Dios honra. Santiago 5:16 declara: la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz en el griego original significa energizada, ferviente, apasionada. No es una oración educada y cortés, es un clamor que viene desde lo más profundo del alma. Napoleón Hill enseñó sobre el poder del deseo ardiente. Escribió que los logros extraordinarios solo vienen de deseos tan intensos que consumen completamente a la persona. La tibieza produce resultados tibios, la pasión produce milagros. Lucas 18:1-8 narra la parábola de la viuda persistente que clamaba día y noche hasta obtener justicia. Jesús usó esta historia para enseñar que Dios responde a la oración insistente y apasionada. La viuda no oró educadamente una vez, importunó hasta conseguir respuesta. La diferencia entre rezar y orar es abismal. Rezar es repetir palabras memorizadas sin sentimiento. Orar es derramar tu alma ante Dios con intensidad que sacude el cielo. Dios no responde al primero, pero el segundo mueve su mano poderosamente. Ana, la madre de Samuel, oró con tal pasión que el sacerdote pensó que estaba ebria. Su boca se movía pero su voz no se escuchaba porque gemía desde lo más profundo de su espíritu. Y Dios le concedió el hijo que tanto anhelaba. David clamaba a Dios con tal intensidad que sus lágrimas mojaban su almohada cada noche. Los salmos están llenos de pasión desesperada, no de palabras religiosas frías. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Jesús le enseñó a María que la pasión en la oración no es gritar con volumen, sino clamar con el corazón. Es orar con lágrimas genuinas,
con gemidos del espíritu, con fe desesperada que no acepta un no como respuesta. Es la oración que dice: no te soltaré hasta que me bendigas, como Jacob luchando con el ángel. Después de revelarle a María los 5 obstáculos devastadores que bloquean las oraciones, Jesús le mostró la solución completa. Ahora te revelaré cómo orar de manera que cada palabra atraviese el velo y llegue directamente al Padre. María sintió que estaba recibiendo las llaves del cielo. Jesús le enseñó que la oración poderosa debe contener 7 elementos fundamentales. Primero, siempre dirigirse al Padre en el nombre de Jesús. Juan 14:6 declara: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay acceso directo a Dios excepto a través de su Hijo. Segundo, orar con fe genuina sin dudar. Marcos 11:24 promete: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe verdadera cree antes de ver, no después. Tercero, tener el corazón limpio de pecado mediante confesión y arrepentimiento. Salmo 24, 3-4 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. La santidad personal es requisito no negociable. Cuarto, pedir según la voluntad de Dios, no según deseos egoístas. 1 Juan 5, 14-15 establece: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Alinear tus peticiones con los propósitos divinos es esencial. Quinto, orar con pasión y persistencia, no con tibieza. Lucas 11:9 instruye: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Los verbos en tiempo presente indican acción continua. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Sexto, acompañar la oración con obediencia y acción correspondiente. Santiago 2:26 declara: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Napoleón Hill enseñó lo mismo: la fe sin acción es solo fantasía. Séptimo, dar gracias anticipadamente por la respuesta que viene. Filipenses 4:6 instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Agradecer antes de recibir es la máxima expresión de fe. Jesús le mostró a María un modelo de oración que contenía estos 7 elementos. Ella memorizó cada palabra, cada principio, cada secreto. Y cuando despertó del coma días después, lo primero que hizo fue aplicar exactamente lo que había aprendido. María comenzó orando en el nombre de Jesús, con fe absoluta, habiendo confesado cada pecado, alineada con la voluntad de Dios, clamando con pasión desesperada, comprometiéndose a la obediencia, y dando gracias anticipadamente. En menos de 3 meses, cada área de su vida experimentó transformación sobrenatural. Su salud destruida fue restaurada milagrosamente. Las deudas que la ahogaban fueron canceladas de formas inexplicables. Su familia desunida se reconcilió completamente. Todo cambió cuando ella aprendió a orar correctamente. Jesús no solo le reveló a María los obstáculos y la fórmula correcta, también le enseñó herramientas espirituales específicas. Los salmos son oraciones poderosas que David escribió bajo inspiración divina. Cada salmo contiene frecuencias espirituales que activan bendiciones específicas. Para prosperidad financiera, Jesús le reveló que el Salmo 23 es una declaración de abundancia divina. Jehová es mi pastor, nada me faltará no es una frase poética, es una declaración profética de provisión garantizada. Cuando lo oras con fe genuina, activas la prosperidad del cielo. El Salmo 91 es la oración más poderosa para protección sobrenatural. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo ha protegido a millones de creyentes de accidentes, enfermedades, ataques espirituales y peligros mortales. Para sanación física y emocional, el Salmo 103 es medicina divina. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Miles de testimonios confirman sanaciones milagrosas después de orar este salmo con fe durante 21 días consecutivos. Jesús también le enseñó la oración de Jabes registrada en una Crónicas 4:10. Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal. Esta oración transformó a un hombre desconocido en alguien honorable. Napoleón Hill enseñó el poder de la repetición de afirmaciones para reprogramar la mente subconsciente. La Biblia confirma esto mismo. Cuando repites los salmos y promesas de Dios constantemente, tu fe crece exponencialmente. Jesús le reveló a María el ritual de los 21 días de oración poderosa. Durante 3 semanas consecutivas, escoge un salmo específico para tu necesidad. Léelo en voz alta cada mañana y cada noche con fe intensa.
Visualiza el cumplimiento de la promesa. Agradece anticipadamente. Los testimonios de este método son extraordinarios. Carmen de Puebla oró el Salmo 91 durante 21 días y su hijo fue sanado milagrosamente de cáncer terminal. Roberto de Guadalajara declaró el Salmo 23 y en 3 semanas recibió una oferta laboral que transformó su vida financiera. Jesús también le enseñó que el horario de la oración importa. La madrugada entre las 3 y las 6 de la mañana es el tiempo más poderoso espiritualmente. Es cuando el mundo duerme pero el cielo está más abierto. El lugar también es importante. Busca un espacio privado donde puedas clamar sin distracciones. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar con intensidad. La postura física refleja la actitud del corazón. Arrodillarse demuestra humildad, levantar las manos expresa adoración, postrarse rostro en tierra revela rendición total. No es obligatorio, pero ayuda a conectar profundamente. María aplicó cada uno de estos principios fielmente después de despertar del coma. Oraba los salmos específicos, en la madrugada, de rodillas, con fe absoluta, durante 21 días seguidos. Y los milagros comenzaron a manifestarse uno tras otro. Hemos llegado al final de este viaje de revelación divina. Lo que Jesús le reveló a María en ese sueño transformador ahora está en tus manos. Ya conoces los 5 obstáculos que mantienen al 96% de las oraciones en silencio: falta de fe verdadera, pecados no confesados, motivaciones egoístas, desobediencia y tibieza espiritual. También conoces los 7 elementos de la oración poderosa que atraviesa el velo y llega directamente al Padre. Dirigirse a Dios en el nombre de Jesús, orar con fe genuina, tener el corazón limpio, pedir según su voluntad, clamar con pasión, acompañar con obediencia y agradecer anticipadamente. Estos no son simples consejos religiosos, son las llaves del cielo que abren puertas sobrenaturales. Jesús le dijo a María en ese encuentro divino: ve y comparte esto con todos los que tienen oídos para escuchar. Por eso este mensaje llegó hasta ti hoy. No es casualidad que estés escuchando estas palabras en este momento de tu vida. Dios está preparando algo extraordinario para ti. Ahora tienes una decisión que tomar. Puedes seguir orando como lo has hecho durante años, esperando resultados diferentes mientras repites los mismos errores. O puedes comenzar hoy mismo a aplicar todo lo que has aprendido y experimentar la transformación sobrenatural que viene cuando oras correctamente. María González tenía 80 años cuando Jesús le reveló estos secretos. Algunos dirían que era demasiado tarde para ella, que había desperdiciado su vida. Pero Dios no mira tu edad ni tu pasado, mira la disposición de tu corazón. En 3 meses, la vida de María fue completamente transformada. Sus deudas fueron canceladas, su familia restaurada, su salud renovada, su propósito revelado. Los testimonios que han llegado a este canal después de aplicar estos principios son extraordinarios. Personas con problemas financieros recibiendo provisión sobrenatural. Familias destruidas siendo reconciliadas milagrosamente. Enfermedades terminales desapareciendo sin explicación médica. Todo porque aprendieron a orar correctamente. Salmo 145, 19 promete: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jeremías 33, 3 declara: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 7, 7-8 garantiza: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Estas promesas son para ti. No para personas especiales con dones extraordinarios, sino para todo hijo de Dios que aprende a orar según los principios divinos. Dios está esperando escucharte, los cielos están listos para abrirse sobre tu vida. Solo necesitas aplicar lo que has aprendido hoy. Comienza esta misma noche. Aparta un tiempo a solas con Dios. Confiesa cada pecado que el Espíritu Santo te revele. Perdona a todos los que te han lastimado. Renuncia a las motivaciones egoístas. Compromete tu vida a la obediencia radical. Y luego ora con fe ardiente, con pasión desesperada, creyendo absolutamente que Dios te escucha y responderá. Que la bendición de Dios inunde tu vida desde este momento. Que tus oraciones atraviesen el velo y lleguen directamente al trono de la gracia. Que experimentes milagros sobrenaturales en cada área de tu existencia. Y que tu testimonio inspire a millones más a descubrir el poder de la oración correcta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.